Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan en el Centro Cultural de España en La Paz y con el programa Jiguasa, que actualmente lleva ya, esta es la novena versión de conversatorios que giran en torno a la diversidad funcional o a la discapacidad. Les doy la bienvenida de parte del Centro Cultural de España en La Paz, una vez más, y en esta ocasión vamos a tener un evento que va a ser transmitido en diferido. Sin embargo, para quienes nos escuchan, podrán realizar las consultas en el chat y estaremos muy al pendiente de poder responder todas las preguntas que nos lleguen, ¿no? El día de hoy nos encontramos reunidos y en un momento muy, muy especial para nosotros, debido a que tenemos la presencia de la Hermana República de Argentina, la Confederación Argentina de Personas Sordas y la Federación Boliviana de Sordos en este conversatorio sobre políticas inclusivas, liderazgo que transforma. Gran parte de las conquistas sociales de las cuales gozamos en este momento, como el derecho al voto universal, la abolición de la esclavitud, los derechos civiles, los derechos políticos, están marcadas por la lucha e incidencia de organizaciones y líderes de la sociedad civil que transforman nuestra realidad. El día de hoy vamos a hablar específicamente de estas luchas en el ámbito de conseguir el reconocimiento pleno de la lengua de señas, tanto en Argentina como en Bolivia. Y para ello me gustaría remitirme a algunos datos de el por qué la importancia de conseguir que las lenguas de señas sean reconocidas en los distintos países. Conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud, existen en el mundo 430 millones de personas que requieren alguna atención por el tema de la disminución auditiva o, bueno, que pueden estar entre personas sordas, personas hipoacúsicas. Según la Federación Mundial de Sordos, para ser más específicos, existen 70 millones de personas sordas en todo el mundo. De acuerdo al censo de Bolivia, el último censo realizado el año 2012, la dificultad para oír es la tercera causa reportada de 5. Y de acuerdo al Sistema Nacional de Registro de Personas con Discapacidad, a diciembre del 2022 se reportaban 10.168 personas con discapacidad auditiva. Es así entonces que iniciamos este conversatorio dando paso a Enzo Risi. Él nos acompaña desde la Confederación Argentina de Personas Sordas y en esta ocasión para nosotros va a poder exponer cuál es la situación en la cual se encuentra en este momento la aprobación de la lengua de señas, qué significa para la comunidad sorda y cuáles son los logros que se marcan. Por favor, si podríamos pasar la diapositiva de la presentación de Enzo. Disculpa, Lu, es de la presentación de los panelistas. Bueno, perfecto. Tenemos en pantalla a ambos panelistas, en este caso a Enzo Risi, que lo tenemos en pantalla para identificarlo. Él es presidente de la Confederación Argentina de Sordos, la CAS, y presidente de la Asociación de Sordos de Salta, ASORSA. Es además mediador lingüístico intercultural, egresado de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología, Oficios, en la cual también se desempeña como asesor y traductor de la Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas Argentina, Lengua Española, Señas Internacionales. Es además perito de la Corte de Justicia de Salta con experiencia en fuero penal y civil desde el año 2017 y es militante por los derechos de la comunidad sorda desde diferentes cargos y espacios. Adelante, por favor, Enzo, con la presentación.
¿Podrían ampliar, por favor? Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Primero quiero agradecerles por la invitación y también felicitarlos por la organización de este evento, el cual para nosotros es muy importante en cuestión de concientizar, ¿no?, la importancia del reconocimiento de las lenguas de señas. Me voy a presentar, soy una persona sorda, mi nombre es Enzo Risi, como dijeron, nací en el norte de Argentina, muy cercano y limítrofe a su país, Bolivia, en la provincia de Salta. Ahora me gustaría comentarles un poco de cómo fue la historia de la aprobación de nuestra ley nacional. ¿Podemos pasar a la siguiente filmina? Bien. Este es nuestro número de ley. Gracias a esta ley, creo que tenemos una nueva mirada hacia las personas sordas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bien. En esta filmina, más que nada, podemos apagarla y voy a explicarles un poco. Perdón, no, yo decía podemos dejar de compartir en la anterior, así les comento. Muchas gracias. Bueno, voy a comentarles en cuanto al proyecto de ley que presentamos, cómo fueron los orígenes de este proyecto de ley. En realidad nosotros iniciamos en el año 2007. Realizamos una cumbre de lengua de señas argentina en Buenos Aires. La idea de esta cumbre era que nos reunamos en torno a un objetivo que había planteado la Federación Mundial de Sordos, de que cada uno de los países debía empezar a militar por el reconocimiento de sus lenguas de señas como patrimonio lingüístico y cultural de las comunidades sordas. Nosotros tomamos ese objetivo y empezamos a trabajar acá en Argentina. Si bien a nivel provincial ya cada una de las comunidades sordas estaba trabajando, nos unimos en esta cumbre donde participaron el 96% de las asociaciones de sordos del país, con representantes de asociaciones afiliadas y no afiliadas. Estuvimos trabajando en 2 jornadas completas, debatiendo, hasta que llegamos a un acuerdo de un proyecto que fue presentado. Luego de esos 2 días hicimos un proyecto que era oficial y convencionalizado por la comunidad sorda de Argentina. Eso inició en el año 2007. Luego, hasta el 2022, tuvimos diferentes comisiones directivas, la Confederación Argentina de Sordos. Y en ese proceso se presentaron 7 proyectos de ley al Congreso Nacional. 6 de ellos fracasaban en sus procesos de ser tratados por diferentes motivos, pero el fundamental era que el Estado tenía una mirada hacia las personas sordas que venía del paradigma médico. No veía la lengua de señas como una lengua, no la reconocía como tal. Ese paradigma médico hacía que nos vieran solamente desde lo que nos faltaba, que no podíamos oír, una mirada como enfermos, limitados. Entonces, eso como consecuencia traía que no reconocían nuestra lengua y estos proyectos perdían estado parlamentario, no conocían sobre la identidad, la cultura sorda, la lengua de señas en general, había un gran desconocimiento. Y eso también es parte de la sociedad, ¿no? Es un concepto que está ya socialmente en el pensamiento, en el imaginario social, y eso influye luego en los legisladores, en lo que piensan los legisladores. Entonces, como dije, estos 6 proyectos no habían
progresado, entonces nosotros desde la última comisión directiva de la Confederación decidimos estudiar nuevas estrategias para lograr este objetivo de una ley de reconocimiento de la lengua de señas. Habiendo visto el trayecto de fracasos, de limitantes, de barreras que habíamos tenido, empezamos a aprender de estos fracasos, y esos fracasos nos enseñaron algo. Teníamos que cambiar la estrategia. Entonces, empezamos a trabajar en crear una campaña que llamamos Campaña de Ley Federal de Lengua de Señas Argentina, y este concepto de federal tenía que ver con que nosotros buscábamos que el proyecto sea participativo, que participe toda la comunidad sorda argentina. Incluido en este concepto de comunidad sorda, intérpretes, familias, instituciones, personas sordas que estuvieran oralizadas, usuarios de lengua de señas. Entonces cambiamos esta estrategia y abrimos las puertas a la participación de más personas que apoyaran este proyecto, que pudieran aportar a este proyecto. Esto con la idea de que pudiéramos crear un proyecto más participativo. En torno a esto se generaron 7 ejes. Estos 7 ejes nos dieron una orientación de cuáles serían los aportes que tenían que brindar cada una de las personas que quisieran participar en esto. Ahora podemos volver al PowerPoint. Solo un segundo para mostrar la pantalla de los 7 ejes. Bueno, estos eran los 7 ejes en búsqueda del reconocimiento de nuestra lengua. El primero era justamente el reconocimiento de la lengua de señas. El segundo, la libertad de elección de comunicarse en cualquier lengua. La lengua de señas como lengua natural. Quienes enseñarían la lengua de señas, que serían las personas sordas. Estos lineamientos que ya venían a nivel internacional. Bueno, brevemente, estos serían los 7 ejes. ¿Podemos dejar de compartir ahora, por favor? Bien. Entonces, en base a estos ejes, hicimos la campaña. Y esta campaña la realizamos a través de redes sociales, de medios de comunicación, medios masivos de comunicación. Esto con el objeto de visibilizar qué era la búsqueda del reconocimiento de la lengua de señas, y que la comunidad en general empiece a interesarse por esto. Realizamos 6 mesas de trabajo con la idea de relevar aportes de diferentes personas, o sea, nos abrimos a la participación de toda la comunidad. En estas mesas, 5 de estas mesas fueron a nivel regional en nuestro país, en la Patagonia, en Cuyo, Litoral, NOA, Centro. Y la última mesa, la sexta, era una mesa nacional. Todas estas mesas de trabajo, cada una de ellas, se realizaban en forma virtual por Zoom. Se inscribía cualquier persona que quisiera aportar a este proyecto, fuera en forma individual o institucional. Así que participaron también organismos del Estado, políticos, asociaciones de sordos, fundaciones, agrupaciones y también algunas escuelas, universidades, municipios. En total, alrededor de 500 instituciones participaron en estas mesas. Hicimos el relevamiento de todos los aportes de estas 6 mesas de trabajo, luego un análisis,
de estos aportes para poder plasmar las experiencias, las vivencias, y gracias a esto pudimos crear un proyecto de ley que represente la diversidad de la comunidad sorda, de las personas sordas, con una perspectiva interseccional, donde podamos mostrar también la cultura de las personas sordas. Hemos relevado el aporte de todas estas instancias. Llegamos a tener nuestro proyecto de ley y empezamos a contactarnos con legisladores para que algún legislador pudiera tomar esta iniciativa popular y llevarla al Congreso. Ese era el primer paso y era difícil porque no queríamos que este proyecto se convierta en una bandera política. No queríamos que fuera como un debate en diferentes frentes políticos, porque la lengua de señas es una lengua relacionada a un derecho humano de la comunidad sorda. Entonces no queríamos que se relacione directamente con la política. Entonces fue difícil, hasta que logramos que un diputado de Buenos Aires y un senador lo presente en cada una de las cámaras que tenemos en el Congreso de la Nación Argentina. Una vez presentados, al mismo tiempo, el Congreso, viendo el movimiento que veníamos realizando, hicimos un evento el 23 de septiembre del año pasado, un evento masivo frente al Congreso de la Nación. Este día, 23 de septiembre, es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Entonces elegimos ese día, esa fecha, para hacer este evento de presentación formal de los proyectos de ley ante el Congreso. La concurrencia fue masiva, hicimos una presentación, discursos, todo relacionado a la importancia de la aprobación de esta ley. Asistieron muchísimas personas y esto provocó que los legisladores tomen conciencia, nos contacten ellos mismos y empiecen a ver cuáles eran los errores y por qué habían fracasado los proyectos anteriores. También trabajamos con el Instituto de Capacitación Parlamentaria, el ICAP, que lo que hace dentro del Congreso de Nación es brindar capacitaciones para diputados o senadores e incluso asesores de estos legisladores, con el objeto de que ellos conozcan lo que es la lengua de señas, la comunidad sorda. Hicimos capacitaciones en 3 fechas diferentes. La primera fecha fue la capacitación en relación a la lengua de señas, la comunidad sorda, sus necesidades, por qué nosotros buscamos protegerla, la lengua de señas. La segunda fecha fue los temas que trabajaron, fueron en relación a la importancia de la ley de lengua de señas. La tercera fecha, ya con el proyecto presentado, les explicamos como un análisis artículo por artículo. ¿Pueden ahora compartir nuevamente el PowerPoint? Bueno, esto ya habíamos mostrado los 7 ejes. Acá, una filmina anterior, una anterior. Bueno, este mapa de la Argentina tiene los logos de las asociaciones de sordos. Estamos hablando de las asociaciones provinciales que tienen conformadas por personas sordas y que apoyaban nuestro proyecto. Como ven, son muchísimas asociaciones. Nosotros como Confederación Argentina trabajamos con cada una de ellas y hemos llegado a todas las provincias.
Ahora sí podemos pasar a la próxima. La próxima. Bien, y ahora podemos dejar de compartir, por favor. El proyecto de ley está conformado por 4 artículos. Estos 4 artículos fueron también acordados con la comunidad sorda y con personas que trabajaban en el Congreso de la Nación. Trabajamos con las comisiones a las que fue derivado el proyecto dentro del Congreso. Tuvimos más de 60 reuniones y estas reuniones estaban relacionadas con 3 comisiones. En primer lugar, la Comisión de Legislación, la Comisión de Cultura y la última comisión, que era la Comisión de Discapacidad. Este fue un punto que lo voy a explicar más adelante, pero finalmente dieron dictamen positivo al proyecto para que pueda ser luego debatido en las cámaras altas. Finalmente, en noviembre, tuvimos la primera sanción dentro de la Cámara de Diputados, la primera aprobación, y recientemente, el 13 de abril, la segunda sanción de la Cámara de Senado, donde ya finalmente se oficializó el proyecto. Estos 4 artículos, el primero, podríamos compartirlo. Voy a dar unos segundos para que lo lean, pasamos al segundo. Sí. Voy a dar unos segundos y ya lo dejamos de compartir, así puedo comentarles. El primer artículo dice que el Estado reconoce a la lengua de señas argentina como la lengua originaria de la comunidad sorda. Esto es fundamental, lo dice clarísimo el primer artículo. El objeto, que era el de reconocimiento de la lengua de señas, que el Estado la reconozca, era fundamental. Y el segundo artículo menciona la definición de la lengua de señas argentina. ¿Lo podemos compartir un momento para que lo lean? Una vez que leamos este artículo, podemos pasar al siguiente. Perfecto. Gracias. Podemos dejar de compartir. El tercer artículo es fundamental porque comúnmente consultan sobre la lengua de señas en general, siempre a personas que no saben sobre la lengua de señas. Entonces, lo que implementamos con este artículo es que los organismos legítimos de consulta sean las asociaciones de sordos. No cualquier asociación, ¿no? Hay 2 cuestiones que son fundamentales. Primero, que estén legalmente constituidas, y segundo, que estén las asociaciones que estén íntegramente conformadas por personas sordas. De esta manera, esas asociaciones pueden ser realmente organismos de consultas, de recomendación en cuanto a las lenguas de señas.
Bien, podemos pasar al próximo, al último artículo. Podemos pasar al siguiente. Bien, ¿esto qué implica? Que aprobada la ley, en resumen, la lengua de señas argentina tiene un estatus al nivel de cualquier otra lengua, un estatus lingüístico al nivel de cualquier otra lengua. Entonces, se va a desarrollar tanto políticas lingüísticas y estrategias claras de promoción e información de la lengua de señas argentina. Y esto, asimismo, también le permitiría a las personas sordas poder desarrollarse. Y asimismo, que son las personas sordas las idóneas para transmitir y enseñar la lengua de señas argentina. Es la idea de parte de este artículo cuando hablamos de que la lengua de señas argentina tiene estatus lingüístico. Por otro lado, entender que la lengua de señas no depende del español, son dos lenguas totalmente independientes. ¿Podemos pasar a la próxima filmina, por favor? Esto también es objetivo del artículo 4. Buscamos la inclusión de las personas sordas, ya no desde el paradigma médico, porque ¿qué es lo que ocurre cuando nace un bebé sordo? Automáticamente lo atienden en hospitales y siempre la consulta va hacia los médicos. ¿Y los médicos qué dicen que se debe hacer con ese bebé sordo? Directamente recomiendan que se haga rehabilitación oral o implantes cocleares y como que brindan esa sola solución. Nunca se habla en ese ámbito sobre la lengua de señas. Esta privación lingüística, esto se llama privación lingüística, y esto a los bebés sordos les impide desarrollar una lengua y les trae consecuencias lingüísticas y cognitivas, porque es una etapa crítica, desde los 0 hasta los 6 años, en los que cualquier ser humano adquiere una lengua. Este proceso de adquisición es de forma natural. Y lo que pasa acá en Argentina y obviamente en el resto del mundo es que el 95% de la comunidad sorda no posee una lengua, no adquirió una lengua hasta después de esta etapa crítica. Crece en un ambiente oyente y luego cuando llega a instancias de contacto con las personas sordas, adquiere la lengua de señas en forma tardía. Esto trae consecuencias lingüísticas en cuestiones de identidad y muchas otras consecuencias que afectan a esas personas sordas. Estamos hablando del 95% de niños o personas sordas que nacen en entornos de familias oyentes. El resto, el otro 5%, nace en el seno de una familia sorda. Entonces, la adquisición de la lengua de señas es en forma natural y desde temprana edad. El desarrollo es diferente al resto, al otro 95%. Por eso es que buscamos que a través de la ley podamos promover la adquisición temprana de la lengua de señas argentina. Y manifestando que no estamos en contra de la rehabilitación oral o de los implantes, sino que la lengua de señas sea una de las opciones que se le brinde a los padres que puedan descubrir a temprana edad y adquirir la lengua de señas en la edad crítica
que es la que científicamente está comprobado que debe adquirirla cualquier ser humano. Pasamos a la próxima filmina. Bien. En cuanto a también el artículo 4, en búsqueda de la promoción de la lengua de señas, lo que buscamos es que con este estatus lingüístico que tiene ya la lengua de señas argentina, las personas sordas se comuniquen en su primera lengua, que es la lengua de señas, y esto les permita participar socialmente en todas las esferas de la vida humana, en capacitaciones, en el ámbito laboral, académico universitario, en cualquier ámbito que puedan estudiar cualquier carrera que deseen estudiar y que no tengan barreras en el acceso, en igualdad de condiciones y que no existan barreras para el acceso. Esa es la idea que tenemos con la promoción de este artículo. Pasamos a la siguiente. Esto es en relación a la perspectiva de derechos humanos. Cuando una persona sorda es privada de la lengua de señas, también es desconectada del acceso de muchos derechos que son fundamentales, ¿no? En cambio, si se acepta, se permite el uso de la lengua de señas, la persona sorda puede acceder a la información, empoderarse y acceder a todos los derechos básicos. Esto lo plantea la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Perdón, dije personas sordas, es Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. La Convención tiene también un articulado muy profundo, pero no tan específico sobre la comunidad sorda. Si bien nos da bases y herramientas, las leyes de reconocimiento de la lengua de señas como lengua es la que nos va a permitir mayor acceso y hacer funcionar la convención. Porque la convención sí habla de las personas con discapacidad en general y nosotros, por ejemplo, hablamos con esta ley de la lengua de señas argentina y no hablamos de una perspectiva de discapacidad, sino una perspectiva de políticas lingüísticas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ah, bien. Bueno, podemos dejar de compartir. Bueno, básicamente y en forma breve era la idea de poder comentarles cómo era la historia de haber logrado nuestra Ley Nacional de Lengua de Señas y en qué constaba el articulado. Luego de 15 años pudimos lograr que se apruebe esta ley y ahora estamos en proceso de reglamentación. Sabemos que aún faltan muchos pasos porque la ley se aprobó muy recientemente y nuestro objetivo es que podamos trabajar a partir de ahora con otras instancias. Buscamos implementarla, aplicarla y, bueno, reglamentarla. A la vez queremos que esta ley sea una base para desarrollar el modelo social y cambiar la perspectiva de la sociedad hacia las personas sordas. Porque en Argentina aún es complejo que se acepte a la comunidad sorda como solamente una comunidad que utiliza otra lengua. Entonces queremos trabajar en esas perspectivas. Bueno, hasta ahora creo que comenté todo lo que tenía preparado. Nuevamente comentarles que la Confederación Argentina de Sordos trabaja en diferentes ámbitos.
queremos desarrollar en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral, en el ámbito de la seguridad. En todos los ámbitos queremos desarrollar estrategias para implementar esta ley, porque sabemos que sin la lengua de señas, y bueno, en el momento que no teníamos la ley, no podíamos acceder a todo esto. Y la persona sorda no puede incluirse. Ahora estamos tratando de trabajar en la implementación, que es lo que nos falta. Pero sabemos que es un gran logro el haber conseguido la aprobación de la ley. Y esto es gracias a la campaña federal que hicimos, donde trabajamos con muchísimas personas sordas. Porque finalmente la decisión es de la comunidad sorda. Tiene que ser la comunidad sorda la que trabaje, la que desarrolle, la que sea, como dijimos en el artículo 3, la comunidad sorda es la que debe ser el espacio de consulta sobre la lengua de señas. Porque muchas veces hay personas oyentes que están interesados y quieren aprender. Estamos abiertos a eso, pero para trabajar con la lengua de señas, las consultas tienen que ir hacia la comunidad sorda. Muchas veces pasa que vemos en redes sociales, TikTok y otras redes sociales, videos señados muy mal, que no respetan la gramática de la lengua de señas, y las personas que desconocen sobre esto lo difunden, lo comentan y aplauden estas instancias, y queremos frenar un poco esto para que sea difundido como realmente corresponde, porque si no, los medios de comunicación audiovisual hacen masivo cuestiones que no son correctas. Eso queremos trabajar porque también va generando, construyendo barreras para nosotros. Acá en Argentina hace años que venimos trabajando en romper estas barreras y que puedan cambiar estas situaciones. Hay mucha apropiación cultural, por ejemplo, todavía. La Convención habla de los derechos de las personas con discapacidad, pero aún nos encontramos con barreras, no hay servicios de interpretación. Si la Convención se cumpliera, no necesitaríamos leyes nacionales. Pero la verdad es que necesitamos la ley para que sea más específico el funcionamiento y la aplicación para la comunidad sorda. Si no, siempre van a estar decidiendo otras personas sobre nosotros. Siempre se debe consultar a las asociaciones, como dije, asociaciones íntegramente conformadas por personas sordas, para que se respete los deseos y las necesidades de las personas sordas. Creo que cumplí hasta ahora. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, sí, muchas gracias, Enzo, por la exposición. Y como pudimos observar en la exposición de Enzo, que tuvo que limitarse un poco a los tiempos con los que contamos en este espacio, son 15 años de lucha continua hasta lograr la aprobación de la ley de la que él nos comentaba, de un reconocimiento pleno de la lengua de señas como un idioma más, principalmente, pero no limitativamente, utilizan las personas sordas en Argentina. También es necesario y es bueno resaltar que la lengua de señas de cada país es distinta, ya que está ligada a su cultura. La lengua de señas encierra también una cultura, y es por eso que el día de hoy, por ejemplo, quienes nos observen, nos sigan, podrán ver a dos intérpretes eh, que se encuentran tanto en lengua de señas argentina como en lengua de señas boliviana, realizando la interpretación para la accesibilidad del evento. También podemos resaltar que el tema de la privación lingüística
que se refiere y que ha hecho mención Enzo, que se refiere a aquellas niñas y niños que al nacer en un hogar de oyentes, como sucede en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos, de acuerdo a los datos con los que cuentan en Argentina, se encuentran privados de desarrollarse tanto en el ámbito cognitivo, emocional, y que muchas veces todo el tiempo que se demoran en poder acceder a un modelo lingüístico, a poder acceder a su idioma, pues genera unas dificultades que se transmiten a lo largo de sus vidas. Entonces, al momento de llegar al ámbito educativo, existe inaccesibilidad, o sea, no es nada accesible el ámbito educativo porque en muy pocos lugares se encuentra el tema de intérpretes que además tengan competencia lingüística, ¿no? Es importante resaltar esto porque estamos hablando del acceso a una lengua que además abre el acceso a todos los demás derechos, como son el ámbito educativo, el ámbito de la participación política. ¿Cuántas veces? Y bueno, en Argentina se encuentran en este momento cerca de elecciones y en Bolivia lo vamos a estar de aquí a 2 años más. Todas las propuestas de los candidatos, por ejemplo, que se realizan, no son accesibles a la comunidad sorda porque no se encuentran con interpretación. Ni siquiera muchas veces las noticias, y hemos podido palpar esto durante la pandemia, información tan vital como los cuidados ante el COVID, como también realizar el cuidado de una persona enferma dentro de la casa, y toda esta información que para todos fue vital en un momento tan álgido, muchas veces no se encontraba en lengua de señas o se encontraba transmitida por personas que no siempre contaban con la competencia lingüística que hagan totalmente comprensible esta información. Entonces, resaltando estos puntos y luego de que Enzo brevemente haya tenido que resumir todo este camino de 15 años, me gustaría dar paso a Carlita, ¿no? Carla Caucín Pope. Ella es líder de la comunidad de sordos de Bolivia. Ella es actualmente la presidenta de la Federación Boliviana de Sordos y activista por los derechos y el reconocimiento de la lengua de señas como un idioma oficial. Además de eso, tiene una formación en fortalecimiento de liderazgo y empoderamiento de mujeres con discapacidad de la región de América Latina y el Caribe, y es licenciada en auditoría con una amplia trayectoria en cargos de responsabilidad. Esta noche Carlita nos va a hablar, nos va a contar acerca de también cuál es el papel de la comunidad de personas sordas en Bolivia y de los líderes que están llevando adelante un proceso que se podría decir avanza, como vimos en el caso de Argentina, son procesos bastante largos. Sin embargo, la Federación Boliviana de Sordos a la cabeza de Carla Caucín en este momento, pues se encuentran logrando algunos avances. Estimada Carla, te cedo la palabra y adelante, por favor, con la exposición. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en este momento, en el Facebook, en este tema tan importante, ya sea en Bolivia, en la comunidad sorda en Bolivia y también en la comunidad sorda en la Argentina. Un saludo para todos ustedes. Gracias también al Centro Cultural España por la invitación para que podamos hacer esta exposición sobre este tema tan importante. Enzo nos acaba de compartir la experiencia en la Argentina para el reconocimiento de la lengua de señas argentina y cómo han desarrollado este proceso hasta lograr el reconocimiento. En Latinoamérica hay avances en diferentes espacios, los diferentes países han hecho su propio camino, algunos ya tienen este reconocimiento. Argentina nos acaba de compartir que han tenido 15 años de lucha y de incidencia, y yo creo que en toda la región pasan cosas similares porque la sociedad oyente no conoce muy bien lo que significa la cultura sorda, la identidad, la lengua de señas. Ese es un problema grande, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles por la invitación para esta exposición, para hablar un poco sobre la realidad boliviana. Nosotros como Federación Sorda, de la Federación Boliviana de Sordos, trabajamos con asociaciones en todo el país. Si puedes, por favor, compartir las diapositivas, Lucía.
Bien, la Federación Boliviana de Sordos, en el caso de nosotros tenemos en Bolivia la lengua de señas boliviana y nosotros como comunidad hemos luchado durante muchos años viendo, por ejemplo, el tema intercultural en el caso de nuestro país. La siguiente. En relación al proceso histórico en Bolivia, han habido diferentes momentos, ¿no? Diferentes periodos. El primer periodo es más o menos en 1880, ¿no? Cuando se realizó el primer censo de personas sordas en el país, ¿no? Se quería contar cuántas personas había. Antes de ese censo, antes de ese proceso, no se tenía ningún dato oficial sobre las personas con discapacidad. Teníamos un dato sobre la población en general, pero no datos sobre las personas con discapacidad y mucho menos por poblaciones de discapacidad, sordos, ciegos o demás, ¿no? Entonces habían datos generales y este fue como el primer censo que se realizó. Un segundo periodo que es importante es en 1945 a 1957, cuando se empieza el proceso educativo de las personas sordas. Se hace un centro que se llama el IDA, Instituto de Audiología, y en ese tiempo se empieza a trabajar la educación de sordos. Estaba en la ciudad de Cochabamba, aquí donde estoy yo. Dependía del proyecto Fe y Alegría y tenían un financiamiento para empezar el proceso educativo. Pero en este proceso educativo no enseñaban lengua de señas, se hacía básicamente oralización, igual que en la Argentina, porque de hecho habíamos copiado un poco el modelo de la Argentina, ¿no? Entonces se obligaba a las personas sordas a oralizar y se prohibía la utilización de la lengua de señas. Cuando los niños la utilizaban eran golpeados y se les exigía la oralización, se les obligaba a que puedan articular, ¿no? No consideraban algo bueno la lengua de señas para la educación, pero esto en realidad perjudicaba el proceso educativo. Y las familias también pensaban lo mismo que se les había transmitido, que la lengua de señas no era algo bueno, que lo mejor era posibilitar que oralicen, ¿no? Pero sabemos que eso no posibilitaba un desarrollo intelectual, era muy lento. Entonces la educación no era de buena calidad. Digamos que hacían primero básico, segundo básico y se repetían estos niveles, ¿no? Y lo que más se trabajaba era el proceso de rehabilitación oral, ¿no? Y no se utilizaba lengua de señas, como les decía, estaba prohibido. Y voy a hablar de un tercer periodo que es de 1960 a 1960 a 1970, perdón, error de interpretación, en el que nace como organización la FEBOS y empiezan a nacer diferentes organizaciones de personas sordas en el país. La primera vez que se fundó la Federación Boliviana de Sordos lo hizo una mamá de una persona sorda, una persona oyente, pero con la intención de ayudar a las personas sordas, aunque se estaban haciendo espacios de oralización. Era una gente acomodada con recursos económicos y ella fue la primera presidenta de la Federación Boliviana de Sordos en 1970 y se hacía cargo de la dirección de la federación. Pero después de algunos años, sí, en el periodo 4, si me puedes pasar la diapositiva, por favor. En este cuarto periodo, estamos hablando de 1980 a 1990, es cuando ya los sordos empiezan a agruparse y a generar estas transformaciones. En este tiempo empiezan a aparecer los primeros líderes sordos, ¿no? Y asumen el proceso de defensa de las personas sordas. Ahí tuvimos el primer presidente sordo, Arturo Ruescas. Él asumió la presidencia como primera persona sorda de la federación y tenía su mesa directiva también con personas sordas, quienes empezaron a trabajar en procesos de incidencia, empezar a construir la organización poco a poco. En ese tiempo la gente no conocía nada sobre la lengua de señas, tampoco conocíamos muy bien sobre temas de empoderamiento, sobre temas de incidencia. Fue un tema posterior. En este momento habían sordos oralizados y eran muy pocos, manejaban muy poca lengua de señas. Y en esa situación se empezó a fundar, se empezó a enriquecer la federación. Fue la primera vez que asumió la presidencia una persona sorda de la Federación Boliviana de Sordos. Y después tenemos un quinto periodo que es del 2000 al 2010,
cuando ya empezamos a hablar de la lengua de señas con mucha más claridad. Ahí tuvimos una institución que se llamaba el CILS, que era el Comité Interinstitucional de Lengua de Señas. Tenía 3 instituciones dentro: el Ministerio de Educación, la Escuela de Sordos de Vinto. Vinto es una escuela de sordos donde empezaron a enseñar lengua de señas. Habían llegado personas de Estados Unidos, misioneros, la familia Paulison. Ellos llegaron a Bolivia y empezaron a enseñar la ASL. Tenían libros en lengua de señas americana y empezaron a difundir eso. Pero de estas formas se vio cómo se empezaba a mejorar la educación y se empezaba a difundir también la lengua de señas. Entonces, el presidente de la Federación Boliviana de Sordos, Arturo Ruesgas, empezó a reflexionar alrededor de este tema, cómo se podía fortalecer la lengua de señas, cómo se podía posicionar mejor esto. Entonces, de esta forma, la FEBOS definió conformar este CILS, que era como un brazo operativo, como les decía, que estaba el Ministerio de Educación, la FEBOS y la Escuela de Sordos de Vinto. Y se empezó a trabajar en el análisis, la investigación de las señas, se convocó a diferentes personas sordas para hacer este análisis, y ahí se empezaron los primeros cursos de lengua de señas. Esto más o menos el año 2000, y de ahí en adelante hasta el 2010 se trabajó con la difusión de la lengua de señas. No era una enseñanza de mucha calidad, ¿no? Pero se empezó a trabajar en procesos para que la misma comunidad sorda pueda enseñar y difundir. Eso era lo importante para nosotros, poder lograr este reconocimiento como modelos lingüísticos sordos y que ellos puedan dirigir estos procesos poco a poco y se pueda ir difundiendo. Capacitaciones también para personas que puedan hacer la interpretación. Venían aquí a Cochabamba personas de todo Bolivia y esto se hacía una vez al año. Gente de toda Bolivia venía hasta la ciudad de Cochabamba y aquí se capacitaban en lengua de señas, ¿no? Hacían una formación modular. Teníamos niveles, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel en la enseñanza de lengua de señas. Y con esa experiencia se empezó a avanzar, ¿no? Esa fue una nueva experiencia para la federación. En relación al sexto periodo, estamos hablando del 2011 en adelante, cuando se apuntó muchísimo más al reconocimiento de la lengua de señas, a la defensa, a la identidad lingüística y la cultura de la comunidad sorda. En ese tiempo empezamos a trabajar para la incidencia del reconocimiento de los derechos de las personas sordas. Necesitábamos cada vez más líderes y lo que estamos buscando era el reconocimiento de la lengua de señas, de la identidad y de la cultura sorda. La verdad es que la gente, como decíamos, no conoce a la comunidad sorda, tienen ideas no completas, piensan que todos leen labios, ¿no? O sea, no profundizan el tema de la identidad y la cultura y de la lengua de señas. Entonces, en ese momento se empezó también a trabajar sobre el análisis, el trabajo de la lengua de señas, cómo se podía investigar mejor, cómo se podía capacitar. Se hizo un proceso grande de capacitación desde ese momento a la fecha. Y bueno, en ese periodo pusimos manos a la obra para empezar a ver cómo trabajar en otro tipo de propuestas. Teníamos reuniones de trabajo dentro de las asociaciones. Antes teníamos muy pocas asociaciones, teníamos 5. Cuando se empezó a trabajar, la FEBOS no estaba tan empoderada, ¿no? Fue una cosa que se fue construyendo de a poco. Si podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ese proceso es un poco para conocer la historia de los sordos en Bolivia en relación a la incidencia de la lengua de señas. Cuando ya había como personas líderes sordas, se empezó a trabajar por el reconocimiento de la lengua de señas. El 2007 se hizo una primera propuesta para el reconocimiento de la lengua de señas. Se trabajó en un proyecto de ley a través del primer y el segundo encuentro internacional del tema educativo sobre educación bilingüe, ¿no? Era un encuentro nacional y en este encuentro nacional se buscó plantear el tema del reconocimiento de la lengua de señas. Había la participación de autoridades, se invitó a diferentes personas del ámbito político y en esta exposición se buscó hacer esta concientización sobre la lengua de señas.
En ese momento era el presidente de la Federación Boliviana de Sordos, Aníbal, y él estuvo haciendo este proceso de incidencia. Buscó, por ejemplo, líderes expertos, diferentes personas que puedan ir empoderando. También Marcelo fue el primer director de NLSB, de la Dirección Nacional de Lengua de Señas Boliviana, y yo personalmente también participaba dentro de ese equipo, estaba empezando con mi formación como líder, viendo cómo motivar a la gente, porque lo que queríamos era que se reconozca la lengua de señas. Entonces tuvimos diferentes espacios de encuentro, de concientización, para buscar la concientización en las autoridades, pero tampoco es fácil que ellos lo comprendan. La situación es igual que en la Argentina, ¿no? Uno incide y de a poco se va logrando esta toma de conciencia. Hay que explicar una y otra vez hasta que van ampliando la mirada. Tienen que entender que la lengua de señas tiene su propia estructura, que tiene su gramática, que es una lengua completa, que no está mezclada con el castellano, que es un idioma aparte, como tenemos en Bolivia, el aymara, el quechua, otras lenguas, ¿no? Entonces, a veces esta visión está cerrada y había que trabajar en ese sentido. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, en este caminar, en este trabajo de fortalecimiento de los líderes y de una incidencia, una lucha permanente, los sordos en el país, a partir de las diferentes organizaciones que contamos, se empezó a trabajar para el proyecto de ley del reconocimiento, ¿no? El 2015, no, habían 15 puntos, perdón, que se querían incidir para el tema del reconocimiento de la lengua de señas. Entonces se llevó este documento a La Paz, se hizo una marcha grande frente al Ministerio de Educación, de hecho se tomó el Ministerio de Educación, se hizo una huelga de hambre entre personas sordas para que el gobierno pueda prestar atención a la demanda que teníamos como personas, ¿no? Si no nos movíamos de esta forma, si no incidíamos, realmente no iban a prestarnos atención. Entonces, el presidente de la federación, en ese momento Aníbal, no habló absolutamente nada y cuando el año 2009, más o menos, el 14 de octubre del 2009, se logró el reconocimiento de la lengua de señas con el Decreto Supremo 0328. No es una ley, es un decreto supremo, no está en rango de ley, pero reconoce la lengua de señas como un sistema comunicativo para las personas sordas. Para nosotros este fue un primer paso, porque logró la apertura en muchos espacios, no plenamente, pero se aperturaron algunas barreras de estas con las que teníamos y ha generado un avance. La siguiente diapositiva, por favor. Luego, bueno, se avanzó a partir de este decreto supremo, pero se siguió haciendo un proceso de incidencia para el reconocimiento de la lengua de señas. Y a través de la federación y diferentes instituciones del gobierno, igual la Escuela Superior de Formación de Maestros, las normales, ¿no? Los diferentes espacios empezaron a implementar a partir del Decreto Supremo 0328, porque les obligaba a implementar los servicios de interpretación. Entonces empezaron a buscar a esta gente para que se pueda generar la accesibilidad y empezaron los sordos a también tener formación superior. Ahora hay varios sordos que son maestros. También se posibilitó en las universidades la implementación del intérprete en la televisión con las noticias, ¿no? Todo eso fue gracias a este decreto supremo. Por eso decía, hubieron algunos avances, algunas cosas se fueron aperturando. Por ejemplo, cuando hay algún discurso del presidente, tiene que haber una interpretación, es decir, ha generado algunos avances, ha posibilitado como un puente hacia la ley porque ya hace algunas exigencias a las instituciones, ¿no? Creo que fue un logro importante para el Estado. Y otro logro importante fue que el año 2006, al informe de 2016, al informe de recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Estado boliviano, se hizo una recomendación particular en el parágrafo 52 que dice que deben reconocer la lengua de señas. Es como que le instruye al Estado esta transformación, ¿no? Entonces, ese ha sido un paso más también en el avance que tenemos hacia el reconocimiento de la ley. La siguiente diapositiva, por favor.
Y ahora, bueno, ¿en qué situación estamos ahora? En este, perdón, error de interpretación. En este comentario 52, el Comité de Personas con Discapacidad encomienda al Estado boliviano que haga el reconocimiento de la lengua de señas como un idioma oficial del Estado y que disponga de intérpretes de lengua de señas, ¿no? Además que el Estado vaya incrementando la cantidad de intérpretes de servicios de interpretación para las personas sordas, ¿no? Que pueda incentivar a espacios de inclusión, la promoción de la cultura y la identidad lingüística de las personas sordas. Entonces, esta recomendación es un apoyo para la organización, para las personas con discapacidad, y esto puede posibilitar fortalecer este proceso hacia el Estado, ¿no? Entonces, como les decía, el Decreto Supremo ha tenido algunos logros porque ha instruido que haya financiamiento, por ejemplo, que se implementen los intérpretes, ¿no? Ha habido como una predisposición a partir de eso. Tenemos muy pocos intérpretes. En Cochabamba hay 3, en otros departamentos hay 2, que se han ido implementando en instituciones públicas, pero no son suficientes porque la comunidad sorda es mucha más. Entonces es importante tener estos servicios de interpretación en todos los lugares del país, que todavía no se tiene, y hay que ir viendo cómo exigir esto. Depende también de los ámbitos, ¿no? Si es salud, si es justicia, si es el ámbito laboral, si es el ámbito político, o sea, existen diferentes espacios, pero definitivamente no tenemos suficientes intérpretes y las personas sordas necesitan más intérpretes y de hecho los exigen por su accesibilidad. Entonces el gobierno piensa que es suficiente con tener un intérprete en un lugar, otro en otro lugar y es suficiente, pero no. En Bolivia, yo pienso que nosotros tenemos 9 departamentos, 9 regiones, y además tenemos dentro de cada departamento provincias. Entonces decía que el Decreto Supremo ha logrado implementar en algunos de estos espacios. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, en la alcaldía tenemos 3 intérpretes. En una zona un poquito más alejada, que es Quillacollo, hay también un intérprete. Pero en otros departamentos, por ejemplo, Sucre, hay un intérprete, pero que es a nivel departamental, es de la gobernación. Entonces, bueno, estas son las cosas que ha posibilitado el Decreto Supremo, que ha ido como obligando a las instituciones a que implementen. Y en coordinación con las asociaciones. Sí, por favor, si puedes pasar la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, las personas sordas representadas en el país a través de la Federación Boliviana de Sordos, el 2018 presentamos un proyecto de ley con el apoyo del senador, que tuvo toda la predisposición, su nombre es Cupertino Mamani. Él colaboró con esta presentación del proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, primero mediante una comisión de diputados, pero ¿cuál fue el problema en este momento? Los informes que tenían que dar las diferentes instituciones, algunos ministerios, como estábamos diciendo, cuando les llega estas propuestas, tienen que dar informes de viabilidad o no, y ahí se generó una nueva barrera, esto se detuvo, esto hasta el 2019 se estuvo trabajando y el 2019, ustedes saben, en Bolivia tuvimos un conflicto político, Evo se retiró del país y bueno, hubo lo que denominan también el golpe de Estado, generó un conflicto y esto detuvo el proyecto de ley. Se quedó dormido. Nosotros no sabíamos a quién acudir, hubo un cambio de la cabeza política, si bien seguían algunos diputados y senadores, habían otros cambios, entonces era muy difícil en ese momento retomar y el proceso quedó detenido. Hasta el año 2020, que apareció la pandemia, la FEBOS nuevamente intentó presentar el proyecto de ley mediante una senadora que también tuvo la predisposición de apoyar, su nombre es Patricia Arce, y tuvimos la misma situación. Nuevamente por el tema de la pandemia tuvimos conflicto con los informes, había nuevamente estas barreras, la situación política estaba empeorando en el país. Entonces, en ese contexto, la pandemia realmente era difícil para la comunidad sorda también, había muchas barreras, no había accesibilidad mediante intérpretes, no podían acceder a información.
Entonces, para nosotros era una preocupación muy grande porque había esta barrera de información. En ese contexto, las personas sordas estaban escondidas en sus casas, había policías y militares en todo lado, te podían detener si salías. Entonces, esta información no estaba clara. En la televisión no había de manera continua. Y algunos de los intérpretes que están en televisión no manejan muy bien la lengua de señas. Por ejemplo, el Requerimiento Supremo dice que deben poner un intérprete, pero a veces no tienen claridad si le van a pagar, si es voluntario, ¿no? Entonces, estamos buscando también que sea un trabajo reconocido económicamente. Pero bueno, eso generaba barreras en ese momento. Entonces, de manera conjunta con la Federación y la Asociación de Intérpretes de Bolivia, trabajamos en un equipo de manera conjunta para poder dar información mediante las redes, en este caso el Facebook o diferentes redes, para que puedan en los diferentes espacios tener esta información. Entonces, ya sea con la federación o mediante la asociación, íbamos viendo qué información era imprescindible para las personas sordas, para que pueda llegar la información a todas las personas sordas, y a partir de esto recién las autoridades tomaron conciencia de que era necesario. Entonces, en un departamento de Bolivia, en Santa Cruz, pusieron un intérprete de manera continua para todas las conferencias de prensa que tenían que ver con salud, sobre el tema de la pandemia, toda la información que daban al respecto. Como ustedes decían, en la Argentina había gente, aquí en Bolivia, por ejemplo, que se burlaban sobre el uso de la lengua de señas, hacían muchos memes, ¿no? Sobre la lengua de señas y la persona que hacía la interpretación. Entonces, nuevamente como federación nos posicionamos, hicimos un pronunciamiento para pedirle al gobierno que por favor paren este tipo de usos de la lengua de señas y estas barreras comunicativas que estábamos teniendo. Entonces, explicamos que la lengua de señas tiene una estructura propia, que los sordos tienen que acceder a ella. Entonces, de alguna forma, estas situaciones se fueron parando porque estaban perjudicando a la comunidad sorda. Entonces, nuevamente, mediante las redes nos posicionamos en ese contexto de la pandemia. Y bueno, gracias a la tecnología, al Zoom, a estos otros espacios que generan otro tipo de accesibilidad, pues mediante videollamadas u otro tipo de servicios, fuimos rompiendo un poco esa barrera que estaba atravesando la comunidad sorda. Y bueno, ahora seguimos trabajando sobre la ley. Si me puede pasar la siguiente diapositiva. Es la última. Ahora lo último que está pasando. Recientemente, hace 3 semanas, nosotros tuvimos un trabajo a través del diputado Santos, que es un aliado de la federación, nos ayudó a un proceso de coordinación para también lograr este reconocimiento de la lengua de señas. A partir de eso logró un encuentro con el presidente del Senado, el senador Andrónico Rodríguez, y tuvimos una reunión que es donde le mostramos la propuesta, ¿no?, de 2 proyectos de ley para el reconocimiento de la lengua de señas como un idioma originario y otro proyecto de ley sobre los derechos lingüísticos de la comunidad sorda. Son 2 proyectos de ley que se han presentado al presidente del Senado, Andrónico, y él con toda la predisposición ha asumido el compromiso de trabajar en este tema. Ahora estamos en pleno proceso con una comisión trabajando con los abogados y los asesores de la misma Cámara de Senadores y abogados y asesores de diputados y también el equipo técnico de la FEBOS. Estamos trabajando en este sentido para ver cómo asesorar este proceso. Estamos haciendo un análisis, incorporando las cosas que puedan ser necesarias en función de las diferentes visiones, haciendo las transformaciones, coordinando, y estamos avanzando en ese sentido. Entonces, esperamos hacer este seguimiento, que vaya bien, ojalá pueda haber la presión suficiente para que se pueda lograr. Pronto se va a ingresar realmente a la asamblea y esperamos que pueda haber esta ley. Nosotros como federación les hemos pedido que se pueda lograr este reconocimiento para el mes de septiembre, que es la Semana Internacional de la Persona Sorda. Y el presidente del Senado ha manifestado su compromiso en apoyar y que ojalá se pueda presionar para lograr hasta esa fecha. Entonces, bueno, estamos haciendo este proceso de incidencia y de seguimiento, pero sentimos que estamos en un buen camino. Ojalá, Dios quiera, por el bien de la comunidad sorda, que tengamos también este apoyo y que la lengua de señas se pueda lograr.
se pueda reconocer, ¿no? Nosotros como federación a estas autoridades siempre les estamos explicando, por ejemplo, la situación de las personas sordas en áreas alejadas, donde tienen barreras mucho más grandes, o los niños sordos en áreas alejadas no tienen acceso a la lengua de señas. Entonces, qué importante es generar esta comunicación para el desarrollo. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, los niños en el área rural, indígenas, que pueden no acceder a ciertos procesos. Es exactamente lo mismo que pasa en este caso con los niños sordos, y en ese sentido hacemos la incidencia. Entonces, bueno, estamos trabajando, estamos en pleno proceso, es un proceso grande, también vamos dando pasos y esperemos, ojalá que podremos lograr este año el reconocimiento de la lengua de señas, al igual que han compartido los compañeros de la Argentina. Hay cosas que son similares entre su proceso y el nuestro. Lo importante es seguir en estos procesos de incidencia, buscar las reuniones con las autoridades, la socialización con las organizaciones. Nosotros como Federación de Sordos tenemos 21 asociaciones en el país, 9 son departamentales y 12 son provinciales. Trabajamos con todas, buscamos reuniones, asambleas donde compartimos estos temas de relevancia. Y también buscamos generar concientización en ellos y un posicionamiento, ¿no? También buscamos fortalecer líderes mujeres, informarles sobre sus derechos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia, cómo acceder a la justicia, cómo lograr servicios de interpretación cuando hay este tipo de situaciones. Entonces, por eso pensamos que es importante el reconocimiento de la lengua de señas. Porque eso posibilita que nos posicionemos mejor en diferentes ámbitos. Y eso es para nosotros trabajar en el tema de la accesibilidad principalmente. Entonces esperemos que este proceso vaya mejorando, vaya masificándose y que estemos todos muy unidos, porque al final somos una sola familia, ¿no? Y lo que tenemos que garantizar es que se abran esos espacios. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahora, como dice en la frase, nosotros estamos buscando, empoderándonos para el reconocimiento de la lengua de señas y estamos en esa lucha. Muchas gracias, querida Carla, por la intervención y realizar un recuento de más de 60 años de historia en el cual nos podemos encontrar un camino desde la obligación a las personas sordas de oralizar, los castigos físicos, hasta pasar por la lengua de señas americana en nuestro país y esa lucha por tener una lengua de señas propia, una lengua de señas boliviana, ¿no? Y que ahora actualmente hay avances previos, como el decreto supremo del cual nos estuviste comentando, que sin embargo cuentan con ciertas limitaciones al momento de poder hacer exigibles los derechos que en nuestro país se reconocen a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también las recomendaciones que esta instancia realiza a los países y los pronunciamientos que sacan los expertos de esta instancia, como también resaltar que Bolivia es un país que, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, es multicultural y plurilingüe, ¿no? O plurinacional y plurilingüe. Y en este caso, en el territorio nacional se reconocen 36 idiomas, lo cual ha permitido en muchos ámbitos, por ejemplo, en el caso de los niños quechuas, aymaras, guaraníes, que son los grupos de pueblos indígenas mayoritarios en el país, existen muchos otros, pero que a todos les da el acceso, la oportunidad de que los textos, por ejemplo, de las escuelas, de que los profesores deban conocer estos idiomas y puedan acceder a la educación en su propio idioma. Entonces, también este acceso a la educación, este acceso a su propio idioma, se está luchando para la comunidad, tanto de las personas sordas, de los niños que nacen, de los niños que están pequeños, pero también de aquellas personas, como nos comentabas, que se encuentran en cualquier ámbito de la vida, al acceder, por ejemplo, a la salud. ¿Cómo hace una persona si el prestador de salud no conoce la lengua de señas, no tiene acceso a llevar a un intérprete? En el ámbito educativo, que por el momento existe una educación diferenciada o más bien dividida
¿no? Donde están las personas con discapacidad y hay escuelas para niños sordos específicamente hasta cierto grado y luego recién se integran a la educación regular, pero que al ingresar a la universidad realmente hay otra barrera gigante, porque si bien en las escuelas se están centralizando en las ciudades capitales y existe mucho que hacer aún en este tipo de educación, en las universidades es poco o casi nulo el acceso a la lengua de señas boliviana. Entonces existe ahí también aún muchos derechos de los cuales la comunidad sorda está siendo privada, porque si bien existe un reconocimiento por un decreto supremo, no se especifican ciertos aspectos como la profesionalización de los intérpretes, como el hecho de que se deba brindar intérpretes y que las instituciones cuenten con recursos también para realizar el pago, reconocer como una profesión este ámbito, pues son desafíos que esta ley permitiría pasar e iniciar quizás otro nuevo momento en la historia de Bolivia con respecto a la comunidad sorda, en el cual existe un reconocimiento pleno de su idioma. Entonces, habiendo concluido la parte de las exposiciones, que si bien pueden parecer que nos hemos extendido un poquito en el tiempo, comprendemos que es difícil resumir tantos años de historia. En el caso de la historia que nos contaba Carla, desde el año 1960, que se tienen los datos, y en el caso de Enzo, bueno, 15 años de lucha. Me gustaría preguntarles, empezando por Enzo, que lo tenemos por allí después de su exposición, ¿cuál es el rol de la comunidad y los líderes sordos en el avance de los derechos? Querido Enzo, te cedo la palabra para que podamos hacer un poquito esta reflexión, porque en toda esta historia que hemos ido revisando, tanto en el ámbito de Argentina como de Bolivia, probablemente muchos avances o todos los avances han sido producto del impulso de la comunidad sorda, pero que también se canaliza a través de ciertos líderes. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Carla desde la Federación Boliviana de Sordos por todo lo que ha comentado y la verdad que muy similares las historias. También acá ha ocurrido de que a niños sordos no les permitían el uso de la lengua de señas. Esto viene a consecuencia del Congreso de Milán desde 1880, donde arbitrariamente tomaron la decisión de erradicar la lengua de señas de la educación de las personas sordas. Y esto afectó muchísimo y dejó en muchísima desventaja a los niños sordos. Y estamos en proceso de recuperar y de darles igualdad en el ámbito educativo. Es fundamental en este ámbito los referentes sordos para que los niños tengan modelos lingüísticos a seguir. Hasta ahora esto no está ocurriendo y esto es algo en lo que queremos empezar a trabajar, que hay que recuperar de a poco y construir nuevamente espacios donde actualmente encuentran barreras. En cuanto a la pregunta que me hiciste, Andrea, la verdad es que al menos acá desde el año 2000 aproximadamente se empezaron a generar espacios políticos con participación de personas sordas, porque antes de esto era manipulado por personas oyentes. Entonces, no había mucho espacio de participación a nivel asociativo de personas sordas, entonces en las provincias empezaron a desarrollar diferentes actividades con el Estado en diferentes instancias. Te doy un ejemplo. En la educación, el 43% de las personas sordas en Argentina terminó el nivel primario. El 14% terminó el nivel secundario y solo el 10% está terminando niveles terciarios. Mucho menor es todavía el porcentaje de personas sordas que acceden a la universidad.
Entonces, es fundamental este trabajo para que las personas sordas tengan acceso en diferentes instancias y trayectorias educativas más accesibles. Estos son problemas complejos donde una vez aprobadas las leyes de lengua de señas se pueden acceder a muchos más de estos espacios. Como dicen muchas veces acá, donde surge una necesidad, nace un derecho. Entonces, esto debe trabajarse a nivel de los líderes. Son los líderes los que tienen que movilizar, como hablábamos recientemente de la convención acá en Argentina. La convención tiene rango constitucional, se le otorgó rango constitucional, no solamente fue reconocida por ley, sino que también tiene rango constitucional. Entonces, la comunidad sorda y los líderes deben trabajar en conjunto con el resto de los organismos del Estado, con los medios de comunicación audiovisual, para que se haga difusión de todos estos derechos, de toda esta normativa, y que la sociedad tome conciencia de cuáles son las problemáticas. Muchas veces son a través de estrategias, como lo hicimos nosotros. No solo personas sordas, sino también personas oyentes en general que apoyen esta causa. Como dijimos nosotros, que creamos esta campaña federal que permitió que podamos llegar a diferentes niveles, a compartir con diferentes instituciones. Por ejemplo, hemos creado la firma change.org, que fue apoyada por más de 140.000 personas. Hacíamos campañas de difusión sobre Ley Federal de Lengua de Señas ya. Cuestiones como estas son fundamentales para lograr el impacto hacia la sociedad. Asimismo, que diferentes profesiones, diferentes espacios se sumen a esta militancia. Porque para nosotros esta lengua es nuestra lengua natural, debe ser reconocida. Y la verdad es que esto es una gran deuda que tiene la sociedad y el Estado que ya debe ser saldada. Creo que es esto lo fundamental, el trabajo en conjunto con las asociaciones, con las confederaciones, con la comunidad sorda, para que finalmente lleguen a lograrse las normativas. Muchas gracias, Enzo. Sí, resaltamos, ¿no?, el tema de que el reconocimiento de esta ley en realidad fue un gran logro para la comunidad de personas sordas, pero que también fue necesario que la sociedad en su conjunto participe y pueda también estar presente en exigir y pedir que se vaya cumpliendo, que se vaya poniendo dentro de la normativa más específica algo que ya se encuentra en la convención, que está a la par de la Constitución. Tú me comentas en Argentina, en Bolivia también forma parte del bloque de constitucionalidad, la convención. Sin embargo, al momento de aplicar la ley, muchas veces es necesario que los prestadores de servicio, los funcionarios públicos, las autoridades cuenten con un documento mucho más específico, como en este caso lo es la ley que se ha logrado en Argentina y como nos comentaba Carlita, en el caso de la ley que está en proceso en Bolivia. Me gustaría hacerle la misma pregunta a Carla, de cuál es el rol de la comunidad y los líderes sordos en el avance de los derechos. Adelante, Carla. Muchas gracias. Y bueno, yo sí quiero responderte la pregunta en el avance a los derechos y cuál es el rol de la comunidad sorda, de los líderes. Es importante el posicionamiento, la unificación en las asociaciones, hacer este intercambio de experiencias, empoderarse en esta situación para poder hacer incidencia, ¿no? Llamar a la población sorda para difundir y exigir el reconocimiento de la lengua de señas y que no se confunda el rol. Si bien está bien la concientización, es una prioridad poder concientizar a la sociedad, presentar propuestas ante las autoridades, ante la sociedad, ¿no? Hacer esta gestión en los medios de comunicación,
tanto visuales como escritos, en las redes sociales, ¿no? La Federación Boliviana de Sordos, así con sus diferentes asociaciones, con familias, con amigos que están cerca de la comunidad sorda y con la sociedad en general, ¿no? Para respetar estos derechos de la comunidad sorda. Como tú decías, Andrea, aquí en Bolivia es una realidad que no se implementa la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí está aprobado, sí se ha ratificado, sí tenemos un protocolo facultativo, también está aprobado, pero no se implementa, no se hace una realidad en el Estado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que se haga el cumplimiento a la convención, poder concientizar sobre el reconocimiento y poder hacer presión ante las autoridades para este cumplimiento, ¿no? Y poder poner la lengua de señas en ese mismo rango de ley, ¿no? Lo dice la Constitución Política 70 la Constitución Política en su artículo 70, las personas con discapacidad tienen derecho a una vida plena, ¿no? Entonces, en igualdad de oportunidades, ¿no? Y así menciona sus diferentes capítulos, ¿no? Entonces, esa es una base para que nosotros podamos trabajar en el reconocimiento, en la concientización, ¿no? En las instituciones estatales, nacionales, departamentales, ¿no? Poder presionar así también a los diferentes departamentos de los que está compuesto Bolivia, ¿no? Mencionar la implementación, se han hecho reconocimientos de la lengua de señas en algunos departamentos, en La Paz, Santa Cruz, ¿no? Y es importante poder hacer esta presión y esta concientización para cambiar este paradigma que se tiene respecto a lo que la sociedad piensa de las personas sordas, ¿no? Y que se logre este respeto a la cultura, a la lengua de señas y esta accesibilidad, ¿no? Y así también a la comunicación para poder romper este espacio, ¿no? La barrera de la comunicación. Muchas gracias, Carlita. Bueno, resaltamos en este ámbito de lo que nos indica Carla, que si bien hay un reconocimiento pleno en Bolivia y es uno de los pocos países que reconoce tanto la convención como el protocolo facultativo, lo lleva al ámbito de ley. Muchos países en el mundo reconocen la convención, sin embargo, quienes también reconocen el protocolo facultativo, no son todos, Bolivia lo ha realizado y sin embargo aún contamos con algunos vacíos a la hora de hacer exigibles estos derechos, ¿no? Y que el trabajo y el seguimiento tanto de la comunidad de personas sordas como también de sus líderes es constante y es una lucha que en realidad en este momento estamos visualizando por fuera, pero que en los hechos son muchas reuniones, muchas visitas y mucha información que se requiere todavía brindar a la sociedad y lograr que esta información se tome en importancia tanto como para que se llegue a los últimos ámbitos de una aprobación legislativa. Que bueno, en Bolivia estamos en ese proceso, en Argentina se ha logrado ese proceso, sin embargo, sabemos que si bien es un paso importante, muchas veces luego la implementación es también otra serie de pasos, otra serie de incidencias y de luchas. Y nos gustaría preguntarle a Enzo, ¿qué pasos le siguen a los avances que se tienen hasta la fecha? Cuentan ustedes con la ley, pero ¿cuáles son los siguientes pasos para lograr efectivizar los derechos de las personas sordas en Argentina? Bien. Sí, como había dicho anteriormente, en Argentina tenemos actualmente vigente un paradigma médico que es muy difícil de cambiar y que todavía está presente en el consciente popular. Sabemos que la aprobación de la ley no hace un cambio inmediato ni mágico. Para nosotros es primordial trabajar en la reglamentación de nuestra ley que nos va a permitir la aplicación. Esto lo estamos trabajando a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
Como decía Carla, tal cual como ella dice, a pesar de tener la convención aprobada y ya estar los países adheridos, finalmente acá en Argentina todas las políticas que tienen que ver con discapacidad están a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esta agencia, ANDIS, trabaja incluso con personas con discapacidad, pero todas estas personas no son profesionales de la lengua de señas. Entonces, sigue siendo en parte incumplimiento de la convención, porque generan políticas sobre las personas con discapacidad sin la participación de las personas con discapacidad e incluso con paradigmas todavía médicos. Entonces nosotros decidimos trabajar la implementación y el decreto reglamentario de nuestra ley con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Creemos que este es un derecho lingüístico relacionado a los derechos humanos y no a la perspectiva de discapacidad. Queremos separar estas cuestiones y trabajar desde la perspectiva de derechos humanos. El próximo paso luego de esto sería buscar capacitaciones, implementar capacitaciones en los diferentes ámbitos del Estado, en todos los ámbitos del Estado, que estén capacitados en cuanto a lo que significa la comunidad sorda, qué es la lengua de señas, cuáles son las necesidades y los derechos de las personas sordas y las implicancias de la aplicación de la ley. En cuanto a este paradigma médico, queremos tornarlo al modelo social, a un modelo socioantropológico. Ese es uno de los objetivos. Y el segundo, que sentimos que es más urgente también, es trabajar en el ámbito educativo desde 2 lineamientos. Uno que tiene que ver con el ámbito de la salud, como dije anteriormente, qué pasa cuando nace un bebé sordo, llegan los padres, siempre al ámbito médico. Entonces, las únicas recomendaciones que se le brindan son rehabilitación oral e implantes cocleares. Entonces, queremos que se sume en este ámbito el uso de la lengua de señas, que puedan convocar a un referente sordo o un asesor sordo para que esos padres tengan conocimiento también de una tercera opción, que sería la lengua de señas. Y en base a ese conocimiento puedan tomar la decisión para ese niño sordo. No las 2 opciones que habíamos dicho anteriormente, sino una tercera más, que sería este derecho lingüístico, porque hasta ahora los padres no tienen información ni acceso a esta tercera opción. Y la otra línea sería empezar en base a esto, a que los niños ya no estén en situación de privación lingüística, que puedan avanzar en estimulación y adquisición en cualquier espacio de la lengua de señas. Este sería el segundo lineamiento. Niños que ya han pasado por esta instancia donde los padres han tomado la decisión de formarlos en la lengua de señas, trabajar en estimulación temprana. Luego de esto, hay muchos ámbitos en los que queremos trabajar, como el ámbito laboral, de los hospitales, sanitario, y cuestiones cotidianas de las personas sordas que necesitan barreras que deben abrirse. Es todo un proceso y van a necesitar diferentes estrategias de la comunidad sorda, porque la ley no mágicamente resuelve todas estas barreras. Como habíamos dicho, el artículo 3 de la ley nos da el trabajo en conjunto y en base a los lineamientos de la convención también. La convención habla de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Nuestro artículo 3 habla de los organismos de consulta, que serían las asociaciones de sordos. Creemos que esta sería la herramienta para trabajar en la implementación y la aplicación de la ley. Así que bueno, esta sería la idea de cómo seguiríamos a partir de ahora con la aprobación de la ley. Espero haber sido breve y que se haya entendido.
Muchas gracias, Enzo. Sí, resaltamos de tu intervención el ir al principio de toda la situación, que es cuando viene un niño, una niña a una familia, muchas veces muy esperado, y cuando la primera noticia está relacionada a que un médico brinde por lo general de manera no positiva o un poco alentadora la noticia de que el niño o la niña es sordo o tiene alguna dificultad auditiva, pues nos parece sumamente importante que las personas que están alrededor de las familias, la propia familia pueda tener este acceso a un derecho lingüístico, que las familias también se relacionen con la lengua de señas de cada uno de los países como una manera de abrirle todo el resto de derechos a esa persona que acaba de nacer, ¿no? Y como tú dices, si bien la ley está aprobada, no es automático el cambio que existe en la sociedad, tanto desde el ámbito del personal médico, pero también de la sociedad en general, de pasar, de ver la diversidad funcional, la discapacidad, desde un ámbito médico como algo que se debe curar, a verla desde un ámbito socioantropológico, donde si se brindan las condiciones adecuadas, esta diversidad o esta discapacidad no tiene por qué significar limitaciones en la vida, sino simplemente una manera distinta de llevar adelante de manera plena la vida de sus hijos y la propia vida en el caso de las personas que ya se encuentran en ámbitos de educación, en ámbitos de salud, y que por el momento no acceden a su lengua, no acceden a intérpretes. Me gustaría también resaltar que este tema de la lucha contra la privación lingüística en edades tempranas, pues está siendo ahora mucho más posible y se puede llevar adelante con la promulgación de la ley, con la existencia de la ley. Hay una manera más sencilla de hacer exigible este derecho, bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Porque seguramente serán también muchos los ámbitos en los cuales se deba trabajar. Querida Carlita, me gustaría consultarte a ti, ¿qué pasos siguen a los avances que se tienen hasta ahora en Bolivia? Conocemos de que se encuentra en el Senado, de que cuenta con un apoyo esta normativa. Sin embargo, nos gustaría que nos comentes brevemente qué pasos siguen ahora que se encuentra en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Senadores. La ley para la Federación Boliviana de Sordos, para la comunidad sorda del país. Adelante, Carlita. Muchas gracias. Y bueno, ahora, como estaba comentando hace un momento, ¿no? Estamos trabajando en comisiones, estamos con asesores legislativos y con diputados y senadores, y también estamos trabajando con un diputado, y bueno, estamos trabajando con diferentes autoridades, ¿no? Y bueno, estamos haciendo un análisis sobre el proyecto de ley, estamos haciendo bastantes debates, ¿no? Y estamos conjuncionando el trabajo entre el equipo técnico de la FEBOS y el equipo técnico que tienen las autoridades, ¿no? Y abordando diferentes temas, ¿no? Muchas veces pasa que cuando se presenta una normativa, cuando llega a mano de las autoridades, se modifica, se cambia, se quita. Entonces estamos velando que todo lo que hemos construido se quede tal cual, ¿no? El reconocimiento de la lengua de señas, la cultura, como un idioma lingüístico, ¿no? De la comunidad sorda. Y también que se reconozca el Día de la Persona, el Día Internacional de la Persona Sorda, ¿no? Entonces estamos haciendo un seguimiento a ese proceso y bueno, estamos esperando también. Hoy ya hemos trabajado, hoy hemos hecho algunas modificaciones a este borrador que tenemos, bueno, algunas modificaciones sencillas, ¿no? De algunas recomendaciones que también hemos recibido, las hemos rebotado a las autoridades, estamos esperando, ojalá tener una respuesta, una luz verde, para ya poder hacer ingresar a la Cámara de Senadores y Diputados para que ellos puedan debatir estas dos propuestas de normativa, ¿no? Yo pienso que aproximadamente en 2 semanas, una vez que se haga el análisis, se hará un reconocimiento de este proyecto de ley
ya se oficializará este reconocimiento y posteriormente lo vamos nosotros a difundir, ¿no? En la a la sociedad en general sobre sobre esta presentación, ¿no? Sobre el tratamiento de estas dos normativas, ¿no? Y una vez que, bueno, ya se oficialice la normativa, tenemos que trabajar en la reglamentación, tenemos que seguir trabajando con este reglamento, ¿no? Entre ambas comisiones, ¿no? Y entrar ya en un proceso de detalle para ir armando, ¿no? Con estas dos propuestas de ley, con estas dos comisiones en diputados y senadores. Muchas gracias, Carlita, por explicarnos el proceso que aún entendemos que tiene muchos pasos por delante y que es importante tanto la incidencia que pueda hacer la comunidad sorda, los líderes, como también la opinión, el criterio que tenga el país, el resto de la sociedad en general. Es por eso que nos parece muy importante que en estos ámbitos se pueda difundir este tipo de información de los avances que muy probablemente en este momento le toca a la comunidad de personas sordas, pero que también pueden estarse realizando o vayan a realizarse para el resto de las personas con discapacidad en el país, y que siempre es prioritario contar con estos apoyos y con el conocimiento además de la sociedad, porque una ley que se promulgue y no se conozca por la sociedad también es una ley que requiere mucho trabajo para ponerla en acción. Sin embargo, el generar estas sinergias, esta información de frente a la sociedad, también genera que una vez promulgada la normativa, la sociedad esté preparada para llevar adelante estas medidas que permitan el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, en consonancia tanto con la normativa que tiene la Organización de Naciones Unidas, otras instancias a nivel regional, la convención, la constitución en Bolivia, la ley 223, y así vamos encadenando todos estos ámbitos hasta lograr una exigibilidad y de que estos derechos sean reales en el día a día de las personas, hasta lograr que un niño o una niña que nace en una familia que es sordo o sorda pueda acceder a su idioma de manera temprana y por lo tanto pueda tener además este acceso en el resto de los pasos que le corresponden en la vida y lograr una vida plena donde pueda desarrollar aquellas aptitudes que desee y que también vayan a beneficiar a la sociedad en general. Agradecemos mucho la presencia de Enzo, de las intérpretes de lengua de señas argentina, también de Marcos, que está como asesor sordo en el día de hoy, la presencia de Carla Caucín, que es presidenta de la Federación Boliviana de Sordos, de nuestras dos intérpretes, y sobre todo agradecemos el espacio que brinda el Centro Cultural de España en La Paz, en el cual se puede tener una accesibilidad lingüística real para que todas las personas puedan acceder a esta información que se ha brindado el día de hoy, que hemos estado enfocados en la comunidad sorda, pero que seguramente en muchos ámbitos existen estas luchas y que es importante que la sociedad las conozca. Entonces, con esto nos despedimos el día de hoy. Nos hemos extendido un poquito en el tiempo, sin embargo, los temas eran muy importantes y esperamos encontrarnos en la siguiente edición del conversatorio. Al ser un conversatorio que en esta ocasión se lleva en diferido, vamos a estar muy atentos a las consultas, opiniones que puedan surgir en los comentarios el día jueves cuando se realice el estreno. Entonces, saludamos a todas y a todos y nos despedimos hasta la siguiente edición. Muchas gracias. Hasta luego.